Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar un poco de Longlegs. Es una película que está producida por Saturn Films, que es la productora Nicolas Cage, en donde él mismo actúa, hace el papel de un sádico asesino. ¿No? Una película que comienza a pensarse allá por 2022, thriller, policíaco, mezclado con toques de horror y algo paranormal. Una película que ha sido un éxito del punto de vista taquilla, teniendo un presupuesto de 10 millones con una recaudación de 62. ¿De qué trata? Bueno, es una película complicada de etiquetar, ¿no? Según la propia productora, es una película de suspenso y de terror, que está dirigida y escrita por Oz Perkins, pero en realidad es más un thriller que terror. Suspenso le podés agregar. Protagonizado por Micah Monroe, que hace el papel principal de Lee Harker, que es una talentosa y nueva agente del FBI que comienza con prácticamente un asesinato en donde ella puede sentir que el asesino se encuentra en una casa de un barrio donde aparentemente ha pasado un hecho y es asesinado su compañero. Se habla de temas paranormales, como que ella tiene una especie de intuición paranormal para poder detectar este tipo de asesinos, ¿no? El tema es que le asignan a un caso sin resolver de un asesino en serie y mientras va avanzando esta investigación van descubriendo algunas pruebas ocultas en donde Harker se da cuenta que tiene un vínculo entre este asesino y ella misma, ¿no? Y también, como si fuera una especie de reloj del juicio final, debe evitar un nuevo asesinato que se va a dar muy pronto. Esta película va a ir dando vueltas entre lo esotérico y el ocultismo. Y la película va transcurriendo con este asesino y toda esta historia. Es un asesino que tiene, digamos, hay décadas de historia de este asesino en donde la protagonista en un momento se da cuenta que su familia, en este caso su madre y ella, tienen algún tipo de relación con esta persona. Por algún motivo nuestra protagonista no recuerda gran parte del encuentro con esta persona, pero supuestamente ella tuvo una especie de relación con esta, digamos, con este ser o alguna especie de vínculo. Y ese vínculo, o poder descubrir cuál fue ese vínculo, es necesario para poder capturar a esta persona. Nicolas Cage lo hace muy bien. Como se darán cuenta, no puedo contarles mucho de la trama porque si no, la parte de thriller, la parte del misterio que hay atrás, que es prácticamente lo que mama la película, se lo estaría destruyendo y con ello a la película. Pero decirles que es una película que la actuación de Nicolas Cage es a lo loco. Intento pensarlo, pero me sale Ojo de Serpiente, por ejemplo, cuando él ponía esas caras extrañas dentro de lo que es un maniático homicida, que se, digamos, que quiere a Satán. Podemos decir que entra y calza justo como él actúa. Estéticamente no es la película más atractiva del mundo, pero dándole una oportunidad, al menos los primeros 10-15 minutos te termina atrapando. Una subtrama, que era esta que le decía de la parte paranormal, de que ella tenía una especie de precognición, en donde en un momento la película se olvida y deja de tomarlo. Yo pensé que esto iba a ir de una especie de super agencia de gente que tenía ciertas habilidades. Por suerte decidieron que no ir por ahí. El misterio está bastante bien, hay partes que no te las esperás, hay bastantes asesinatos, muy explícitos algunos. Esto se va a transformar en una especie de thriller sobrenatural, va a ir rumbo a.
es lo único que les puedo decir. Y va a haber una presencia sobrenatural. Van a haber momentos que no te vas a esperar. Va a haber una especie de... Una persona que se empieza a golpear contra una mesa. No voy a decir mucho más. Y va a ser muy explícito el daño, los daños que se va a realizar. Hay asesinatos con una escopeta doble barril con su remate posterior que es terrible, porque si te esperas de que pueda haber algo, ¿no? Pero como viene la película vos decís, bueno, esto va a ser sugerido. No, no hay nada sugerido. Y el misterio me pareció muy bueno. El misterio y toda la historia y toda esta relación, digamos, entre la protagonista y demás, está muy bien hecho. Está contado como si fuese un cuento para niños, lo cual te termina contrastando bastante entre lo horrible de lo que estás viendo y esta manera de contártelo, ¿no? Con una voz en off que te va contando. Había una vez. Eso también explica y cierra bastante bien porque esta protagonista no se acuerda de nada. Va a haber un evento terrible de un conocido, de un compañero de Harper, o un afín en realidad a Harper, que no lo va a poder evitar. Y al final de todo vas a tener el cierre con algunas palabras que se escuchan antes en la película. Es una película que cierra muy bien. Del punto de vista de ritmo, sí debo decir, esta película cae en ritmo. Empieza prácticamente con un asesinato y luego como que se toma su tiempo para irte contando un poco la situación, cómo es la investigación y demás. Tiene un bajón, no les voy a decir que no, porque tiene un bajón. El segundo tercio de película tiene un bajón bastante importante, pero no tarda mucho en volver a subir. Piensen que esto es una película de 1 hora y media y estoy hablando capaz de 15 minutos, ¿no? Que hay un leve bajón, o 10 minutos que baja un poco la película y luego empieza a subir, y cuando llegas al último tercio esta película es un no parar de... Pueden ser revelaciones, pueden ser situaciones o pueden ser asesinatos. Y estoy hablando de 20 minutos que estás permanentemente descubriendo cosas, y si no estás descubriendo cosas estás viendo gente morir o gente desuscribiéndose del servidor, de la vida o lo que se puedan imaginar. Lo mejor para mí es Nicolas Cage. Lo poco que aparece, no aparece mucho, no crean de que aparece mucho. Me quedó a deber la actriz principal, no sé por qué no pude nunca conectar con la actriz principal hasta el final. Digamos que todo el principio parece un autómata y luego puede ser también un poco el arco del personaje, justamente por este misterio y esta relación que tiene con el personaje Nicolas Cage. Y además todo el trasfondo que tiene este personaje, ¿no? El personaje de Nicolas Cage tiene un trasfondo que es terrible. Pero bueno, me gustaría saber ustedes si la vieron, qué les pareció la película. Película no muy conocida, fue grato poder verla. Y no considero que haya sido un tiempo perdido para nada. Así que si la han visto, dejen lo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en la próxima. Adiós.